Y aproximadamente vamos a las 4:30. No sé. ¿Cómo te sientes del librería de esto? Porque como yo también yo he dicho, no se preocupe, quedará grabado. No, que se debe seguir. ¿Sabe? A ver, que vean con Dios que nos está. Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí para desarrollar esta semana correspondiente. Si bien ya son las últimas semanas, 3 semanas ya se rápido, igual dejo aquí grabando. Para la semana 15 sí es fundamental la asistencia de todos. ¿Por qué? Porque se va a explicar el último trabajo en equipo que van a realizar para que en la semana 16 yo pueda subir las notas de lo que sería el trabajo, perdón, de la participación en clase. Porque la participación en clase es el promedio de las 4 actividades que han hecho más las asistencias que van viniendo y la intervención semanal. Ahora, en la semana 16, ¿no? Yo ya les voy a dar los temas para que ustedes traigan el ensayo ya preparado y una diapositiva para que en la semana 17 ustedes puedan exponer en base al ensayo. Igual, la semana siguiente nos vamos a ir ejecutando esos puntos para que en la semana 17 se coordine. Y así no tengo problemas en otra semana, de repente van a viajar, pues acá, pues, ¿ya? Entonces, así vamos a ir ajustando los tiempos de trabajo. En la semana 14, lo que vamos a analizar es el doctorado del 90 al 2000. Ya estuvimos viendo el régimen social, político, civil. Tanto el régimen social y político se ajusta a patrones, a cambios de sistemas ideológicos, puntos, postulados, formas de las cuales Fujimori fue haciendo. ¿Por qué? Porque aquí nos asombramos o nos sorprendemos a cómo hacer política. ¿Cómo hacía política? ¿No? Simple. Ya no era el político tradicional, ¿no? De aquellos partidos políticos tradicionales, aquellos partidos políticos que tenían cierta secuencia, ¿no? Sino más aquí nos orientamos a aquellos partidos políticos que provenían de la academia, academicistas, ¿no? Que eran prácticamente los outsiders, ellos se llamaban. ¿Y por qué se llaman outsiders, no? Se hacen llamar outsiders, se hacen llamar outsiders porque eran posteriores, eran posteriores, eran muy, ¿no? Eran otro tipo, tenían otra postura, otro sistema, ¿no? Entonces, en esa secuencia se van a estar sustituyendo. Bueno, la política va a terminar en ciertos puntos, en ciertas maneras, en ciertas situaciones. Ahora, cómo se refleja, cómo se desarrolla, cómo se actualiza, depende de la manera, la forma y la direccional. Ahora, desde el vistazo económico y la corrupción van a ir a la par. ¿Y por qué van a ir a la par? Van a ir a la par porque son elementos que van a sostener un Estado. Hablamos de estructura económica, política, social, cultural, o sea, son niveles mayores. Y a veces niveles mayores se van a innovar ciertas participaciones, orientaciones, etc. El logro del día de hoy es que ustedes, al finalizar, expliquen características, ¿no?, orientadas a la política económica, ¿no?
y a la vez la corrupción que se produjo en ese momento, ¿no? Políticas favorables, orientaciones, secuencias que de una y otra manera van a gestar los cambios. ¿Ya? Ahora, mira, si hablamos de los 80, hablamos estructuralmente de la crisis, o la crisis económica, que mira, del 80 al 85, de la U. Del 85 al 90, Ana García. Del 90 al 2000, Fujimori. Entonces, Fujimori va a heredar los precios. Ana García hereda lo de Belaunde con lo de Velasco Alvarado. Belaunde hereda las consecuencias de Velasco Alvarado y la Junta Militar. Pero todo se va a juntar. Porque al final, Belaunde no pudo solucionar los problemas que tenía. Deja más problemas, se anudan más problemas. El fenómeno del niño, los actos de la provincia. Ana García se sometió a problemas y fueron agudizados. ¿Y por qué fueron agudizados? Fueron agudizados porque vieron otros problemas. ¿Cuáles fueron los problemas? La inflación, o el rechazo económico a patrones, el rechazo económico al pago de la deuda externa, ¿no? Vinieron problemas, problemáticas que desenfocaron el Estado. Y miren, aquí dice en esas partidas, en este periódico, esa portada, dice, se expuso al Congreso la desastrosa situación en la que se deja el país. Sí, la hiperinflación dejó como consecuencia. Nosotros analizamos mismo el primer discurso del Fujimori, ¿no? El primer discurso del Fujimori es, las empresas estaban en quiebra, ¿no? Las empresas estaban a morir, o se vendían o se perdían. ¿Cuál era la propuesta de la Fujimori? Ahora también tenemos una caricatura donde nos dice, hoy arriba está bien. Bueno, no. Hoy arriba está bien. Esa es el índice de popularidad, ¿no? 48.6. No dice, esa es la inflación de abril, señor presidente. Entonces, desde esos puntos, ¿qué es lo que se estaba viendo? Se está viendo que efectivamente, ¿no? Los cambios, las secuencias, van a estar sostenidas, sometidas a formas de dominio y sumisión. Mira, vamos a ver este primer video. ¿No? De cómo era la recesión, porque hablamos de una época de recesión económica.
si hay 600%, es decir, hiperinflación. Así como el primer gobierno del señor García, a la García le dio una acción económica que le daba por tarjeta del gobierno militar de Juan Velasco, que era el sitio para que se reúne. Fernando Belaunde no tuvo recorrer en los años 80 y 85 a esta situación. Se tomaron las consecuencias del fenómeno del grito de 1986 que afectó gran parte del territorio peruano. Pero sin embargo, en lugar de aplicar medidas económicas que ayudaran a superar esta situación, sus acciones la acabaron convirtiendo a lógica del gobierno uno de los peores en la economía de América Latina, solo superado recientemente por la escuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Pero situación, lograremos la que asco a la gracia para convertir al Perú en uno de los países con la mayor hiperinflación y recesión de nuestra historia. Control de precios de diversos productos de la canasta familiar, restricción de productos importados, excesivo uso de los productos más productos, actividades para la elección de dinero a la banca de billetes. Heredados del gobierno militar, que no desactivaron del gobierno son diversos tipos de gasto, como el recordado de la vacuna, desconocimiento de la dieta externa, los médicos internacionales como el FMI y el Banco Mundial, el Banco Central de Reserva, órgano que le dio a tener la estabilidad monetaria del Perú y de no estar ligada a privada con todas las consecuencias que trajo de desconfianza y de pánico financiero, con abiertos de la blanco estatal, con personas del partido amiga de un año. Pero ustedes de comercial, y yo no espero una institución de la reserva, que ha dejado de todo el dinero y si podemos tener cambio financiero, por el conocimiento de la década, los billetes inicialmente de valores 50 a 100. Sin embargo, lo que lo mide, los billetes son cantidades mayores dentro a la inflación continua. Entonces, mira aquí, Vamos ya a conocido las escenas de entonces, quiero poner el panorama, o sea, el panorama de crimen. La política de Ana García en su primer gobierno fueron suficientes, mientras mantuvo la política de los gobiernos dictatoriales, ¿no? De los gobiernos socialistas, ¿no? Por ejemplo, la quiso estatizar la banca, no funcionó. Ustedes saben que las bancas privadas y el banco, las bancas, funcionan o tienen una regulación diferente. Al tener una regulación, eso garantizaría, como no quieres, y garantizaría una forma. Punto dos, los subsidios. Muy bien. No hay estado, será otro para que tú no. A veces problema, a veces no. Entonces, ¿yo qué doy? Doy bonos, y al dar muchos bonos, ¿qué genero? Crisis económica. Segundo, el dólar fue un nuevo sistema de dolarización. Bueno, la impresión, la maquinita, ¿qué implica la maquinita? O sea que,
Al día siguiente, todo es cara a cara. Más billetes. Pero, o sea, los billetes que imprimían, no tenían liquidez. ¿Por qué no tenían liquidez? Porque el BCR no tenía dólares o divisas, pero tampoco tenía dólares. ¿O por lo ahora, mira, el BCR ahorita ha comprado gran reserva de dólares. ¿Por qué? Porque la moneda tiene una estabilidad, tiene una política, tiene un patrón de estabilidad. Eso garantiza qué cosa? Eso garantiza que efectivamente se pueda mantener o se puede ejecutar, no se puede censurar. Otro punto es que no tuvo una apertura hacia el campo internacional, ¿no? Entonces, la apertura internacional es evidente. ¿Por qué? Porque había una cierta represión. Que García no quiso pagar el ojo a no pagar el Fondo Monetario Internacional. En Perú, el dólar no se le va a prestar. ¿Ah? Ahora, ¿se debe cambiar el modelo? Claro que sí. No estamos ante un modelo intervencionista. ¿En qué consistían los modelos intervencionistas? Los modelos intervencionistas, su objetivo era controlar. Su objetivo era tender. Su objetivo era generar esa postura. ¿No? Muy bien. Yo domino, yo controlo, hago, lo defino, trato, pero al final no funciona. Yo no puedo controlar la economía. ¿O acaso usted, yo como presidente, podría controlar la economía? ¿Puedo controlar los precios? No. Porque si yo controlo los precios, yo digo, el arroz cuesta 2 soles. ¿Cómo van a comprar 2 soles? Al siguiente de escasez. A las empresas les favorecería producir para vender a 2 soles. No, si no funciona. No hay equilibrio. Entonces, por ejemplo, que adelante, porque no hay que ¿no? Digo, no, efectivamente, desregular o desregularizar la economía. Arriba el mercado. ¿Qué implica abrir el mercado? Que al día siguiente que diga, el arroz soles, el 93, el 4 y el 10. La pregunta es para la gente. ¿Al costo soles? La siguiente es para el día 3, día 8. Si comprando ella, trabaja 2, o ella aumenta 50 y él pone a 280. La gente se va a decidir. ¿Por qué? Porque la economía se regula por sí sola. Ahí hablamos la teoría del juego de la economía. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la oferta y la demanda, va a proceder los circuitos económicos. Es como por ejemplo el juego. Hay veces que puede pasar 10 soles, pero el día siguiente bajan a 8. ¿Por qué? Por la misma dominio. Lo que pasa es que todos los 10 soles tiene que bajar. ¿No? Porque creen que, por ejemplo, mercado, hay arroz de un montón de precios, hay azúcar de un montón de precios, hay aceite de un montón de precios. Por ejemplo, el precio del aceite, que fue por el hacer la soya, subió hasta de 11 soles. Y ahorita hay aceite de 11 soles que no hay. ¿Por qué? Por el mismo proceso. Entonces, si yo sostengo, hay un precio exacto. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque yo estoy condicionando al grupo de económicos a que vendan esos productos, donde no se conocen los costos de producción, los procesos, todo eso. Se plantea una desregulación económica, un fomento de las economías, o la intervención del Estado en esos patrones. ¿Y por qué? Porque efectivamente, si yo voy a intervenir en la directa, funciona. Ahorita, por ejemplo, el presidente está buscando una reducción de gastos, pero con la sola implementación de una segunda cámara de eso, ya generó un doble gasto. ¿No? Entonces, no hay equilibrio en la reducción de gastos. El Estado busca la garantía para el equilibrio social. ¿Cuáles van a ser las características o las ideas que sostienen a Fujimori en el modelo neoliberal? La propuesta de consenso de Washington, que dice, primero, disciplina fiscal. Segundo, se rehabilita el gasto público, o sea, ya no gasto directamente. Tercero, reforma tributaria. Sabíamos que con Alan García tenía alrededor de 120 impuestos. Con Fujimori solamente 3 impuestos fundamentales. Y al tener 3 impuestos, ¿qué permite?
que la recaudación de impuestos sea favorable a ciertos sectores. Se liberaliza la economía, se cambia la moneda, y se bajan los aranceles, ¿no? ¿Qué haya pasado? Muy bien. Yo como empresa extranjera, ahora se ha dicho, no, tú me pagas tanto para que ingreses. No le va a convenir, porque se va a pagar más. O el trámite para ingresar un producto no funciona. Es el mismo caso que hizo Donald Trump. Donald Trump aumentó los aranceles. A China le impuso 200%. Los chinos dijeron, ya no puedo pagar, pero hay estados que no. Entonces empezó a reducir. ¿Y por qué? Porque sabían, a corto plazo, las consecuencias son directas. Si yo no vendo, me están por mis precios. Privatización de las empresas. Muy bien. Tener las empresas al borde de la quiebra o la venden. ¿Cuál va a ser la opción más de petición? La B. ¿Y por qué la no va a vender? Por el simple hecho de que yo no tengo dinero. Y el simple hecho de que no puedo sostener la empresa. Por ende, si la venden también, ellos van a, con su dinero, inversiones, maquinarias, hacer trabajo. Entonces, ahora, cuando hablamos del régimen económico, hablamos de la política de los shocks de los precios. El shock de los precios o el shock es una política que, como digo, no lo iba a aplicar, pero la tuve que aplicar. ¿Y por qué no lo voy a aplicar? Porque era el único forma de satisfacer. E incluso el ministro de Economía de la época, Gustavo Miguel, él dijo que no iba a funcionar. Y él, ahí está, se conoce con su frase, que Dios nos ampare, porque vamos a entrar en una crisis. Muy bien. Se liberalizan los precios, se sobreentiende que al liberalizar los precios van a salir altos. Eso pasó en Argentina. Hay un montón de precios en el vino, abrió mercados. A veces de crisis, sí, la gente lo entendía y sabían que luego se iban a regularizar los precios, ¿no? Por sí solos. Entonces, mira eso. Fujimori, en materia económica, será por Hernando de Soto. Y ustedes saben que Hernando de Soto, ¿no? Es un economista orientado en la preservación y la reducción de pobreza. Entonces, favoreció en las políticas económicas. Mira, 29 años del Fujimori. Este es otro video de tratamiento. De estas políticas de privatizaciones, de apertura de mercados, e incluso hubiéramos otras políticas, ¿no? Por ejemplo, Fujimori le dio ciertos privilegios a las empresas privadas. O sea,
de no pagar impuestos, no, es lo que quiera. Y aquí hay algunas consecuencias. Hay empresas privadas que venden son miles de millones. Y si tú no tienes un papel, un régimen, en tu botellita, te la cierran, se llevan todo y te ponen una multa altísima. O sea, pero las otras empresas no. El Estado y la sociedad reclama eso, que se le cobre a esas empresas, que le deben al Estado, efectivamente. Pero en la época fue suficiente, por favor. Con el 7.481, bajó casi 7.200 al finalizar el primer año, en los 90. ¿No? Entonces, para la reducción del inflación fueron favorables. Y mira cómo sigue reduciendo. Se le agradece, sí, pero ya se puede cambiar ciertos puntos. Por ejemplo, herencia de Fujimori, en un caso, ¿no? De evasión de impuestos a las empresas. Herencia de Fujimori, las empresas tercerizadas. De repente ustedes habrán escuchado de empresas tercerizadas. Son aquellas empresas que no reconocen socialmente a los trabajadores. Muy bien, puedes trabajar hoy día y mañana ya no trabajas. Pero no te dan justificación. No te pagan tus vacaciones más conocidas porque es parte de la organización. Permitir la creación de ese tipo de empresas, pues con esa modalidad de contratos, los contratos casos. Ellos a veces, ya son 12 horas, 1.000 soles. No, pero si quieres trabajar, trabajas. No hay problema. Entonces, esa situación, ¿no? En el caso de las empresas pequeñas, o sea, te cobran las empresas pequeñas, las grandes. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Entonces, hay ciertos postulados que sí, muy bien, hay cosas que fueron favorables, espectacular, pero también hay situaciones donde no fueron tan bien vistas. ¿No? Bueno, medida, viene total, no funcionó. ¿No? Se elimina el dólar, porque tampoco va a funcionar. Porque si bien no había liquidez, no había sustento, no había agua, o sea, quien se quiero plantear un dólar, ¿no? O el dólar, debe tener también bases. Entonces, pero si no había bases, entonces se puede sustentar. Al final es igual, no iban a regresar. Se cambia la moneda, ya no sirve limpio, ahora son los soles. Se redujeron los gastos sociales. Se reanuda el pago de la deuda externa. Muy bien. El FMI, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay una eliminación, se elimina el proteccionismo. ¿Vale? Se privatizan las empresas, hay una flexibilidad laboral, o sea, también hay ciertos puntos que no son flexibles. Pero el problema es este. Muy bien, económicamente se ve que están bien. Sí, pero ¿por qué? Seguimos eso. Ahora bien, el gobierno de este lugar. La economía está suficiente, ahora, ¿no? Pero aumentó la pobreza. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cómo se puede medir esos puntos? Irina mandó a silenciar prácticamente a que no salga ese reporte. ¿Por qué? Porque es un reporte nacional. Es un reporte que todo el mundo quiere ver. ¿Por qué? Ahí yo veo si es que se soluciona
solucionaron los problemas que realmente Perú. Ahora, si nosotros hablamos de los actos de corrupción, ¿cómo cuando yo se estipula eso? ¿Cuándo se empiezan a hablar de los actos de corrupción? Todo el mundo mencionaba los galilleros, pero los galilleros ya fue el detonante. Pero antes también se hablaba de hechos de corrupción. ¿Y por qué? Aquí, especialmente en el ámbito militar. Porque había un estado de emergencia. Y ustedes saben que los políticos, cuando hay un estado de emergencia, es donde más roban. ¿Y por qué? Porque yo puedo invertir plata de manera directa. ¿Cierto? Entonces, estamos aquí en la época del terrorismo. Primero en su sexto, Fujimori, Montesinos y el general Hermosa, que es lo encargado del FMI. Ellos comercializaban todo. Y mira aquí dice, en esta Fujimori ordenó comprar aviones MiG-29 a compañías fantásticas, ¿sabe? ¿Quién era la foto? Fujimori y su hija. En esa época Keiko ya era la primera dama. ¿Y por qué? Porque Susana Iguchi la habían despojado porque consideraban que ella no estaba capacitada. ¿Y por qué? Porque fue ella quien delató a Fujimori a la prensa. Ella dijo que el gobierno estaba teniendo problemas de corrupción. Como por ejemplo, las donaciones que venían de Japón. La familia Fujimori se las quedaba. Y lo peor, se lo donaba a la gente. Se vio qué problemas estructuras tenía. Y Fujimori, ¿cómo actuaba? Torturaba a su esposa. ¿No? Y ahí, por ejemplo, salen los reportajes, ¿no? La electrocutaba, mecanismo de tortura, para que ella se quede callada, nada. Que Sofía Fujimori sabía lo que pasaba. E incluso en uno de sus videos, ella dice, mamá, no hables porque estás dejando quedar mal a nuestra familia, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Entonces, era la forma de cómo quién más puede. Entonces, no saben cómo dimitir eso. Hubo un desfalco en la caja militar. Muy bien. ¿Qué implica desfalco? O sea, que hubo un desequilibrio entre los fijáis militares y acá donde se puede robar más también. ¿No? Porque si estamos ante el estado de emergencia, ¿no? ¿Qué es lo que yo propongo? Propongo gestiones, propongo cambios, propongo soluciones, propongo secuencias que al final van a generar en lo de las Américas, al Póker, al Peco, Colima, Inmobiliarias, al Pico, todas ellas. ¿Qué pasó el 5 de abril? Se cerró el Congreso, se dio el golpe de Agustes, se dio el autogolpe de Estado. ¿Para qué? Para reestructurar. Pero al final es una reestructurar, no. Porque en cada espacio, porque Mori colocó aquí a uno de su compañía, a uno de su lineamiento y nada. Fue el caso de la Candela Colau, fiscal de la Nación. ¿Y por qué pone a ella? Porque a ella se la para limpiar fruto y para limpiar a los vecinos. Mira, fue por varios años por poner al Ministerio Público al servicio de la red de corrupción del gobierno de Fujimori y encubrir las actividades ilícitas de municipios. Sí. Pero en su primera instancia quería reestructurar, pero al final es reestructuró para qué? Para el bien de él, para que lo limpie, para que prácticamente pase la historia como alguien bueno y para que pueda decidir a este lo expreso, a este no, sácame a este, mételo a él. No todo ello. Segundo caso, el poder judicial. A quien se compró Alejandro Rodríguez Medrano, vocal supremo de la Corte. Muy bien, si te compras a uno, te compras a todos. ¿Y quién era el intermediario? Montesinos. Porque ahorita vamos a ver un que la dividió. Donde se compraban no con billetito, se compraban con fajos, con torres de dólares. Entonces, calladitos se quedaron. Alcaldes, congresistas, personajes mediáticos, todo el mundo pasó por eso. Mira, fue acusado de ser el nexo del expresidente Medinero, del ex asesor presidente Molinero, con el Poder Judicial
a favor de los fallos. O sea, ya para la condena dice, no, usted condena. Entonces, mira esa situación. Ahora, ¿cómo Fujimori se encaminó en controlar a la gente? Simple, con la prensa chicha, que pues, de la época y esta actualidad, vamos viendo que Fernando le gusta el morbo, le gusta el chisme, le gusta lo sensacionalista. Por eso se existen esos periódicos, ¿no? El periódico chicha donde te llama la atención, ¿no? ¿No? Te llama la atención, o sea, a la gente la tienes controlada. Always los talk shows. Ustedes conocen a Lara Bozo. Lara Bozo era una presentadora de la televisión, que en sus casos eran armados. ¿Y para qué? Para que la gente se quede quedada ahí. Entonces tú controlabas a la gente. ¿Cómo controlar a la gente? Que se lo ponga a ver el fútbol, lo ponga a ver una serie, lo ponga a ver una novela, lo ponga a ver para que no les interese. Por ejemplo, ¿qué sucede en Estado? Cuando se pregunta, ¿cuándo fue? Fue medio de vida. En unas 2 fechas, me parece. La gente cenando, obviamente, pero sacaron que bueno, lo metieron no. Entonces, mira cómo se actúa. A ver, hubo un acto del Congreso, también una ley negativa, pero en el Mundial, no sé dónde, la gente en el Mundial y el Congreso hacía las suyas. Igual aquí, el gobierno hacía las suyas, y la gente leyendo los periódicos, viendo los talk shows de Laura Bozo, se controlaron los medios de comunicación. Y aquí se va a dar una negociación entre aquí, crucial, que era dueño del canal y Montecinos. ¿Y para qué se compraron los canales? Para que se difundan noticias a favor. Por eso ahorita la presidencia le paga a los medios de comunicación para que saquen sus noticias. Un hecho favorable de Federación fue que a la prensa le quitó todo el pago. Entonces, si quieren entrevistar, con sus medios. Y por eso la prensa siempre, cada rato, ya no se les acaba noticias, que algunas son noticias falsas, otras noticias reales. ¿No? Pero si tú le estás pagando a la prensa, ellos están sacando noticias espectaculares, a pesar de que su gobierno sea un desastre. Y mira cómo se da la negociación y puede ser entrevistas. Y eso también puede considerar a una la gente se quedó callada. Los presuntos siempre sirvió. Y eso sería
Como decir también, y hay varios, ¿no? Que lo pagaron. Uno se llama el alcalde del libro. Hay una gente que ya, o sea, y ahora entonces se limitó y de ahí digo que el Estado no es vemos que el Estado es transparente porque hay ciertos actos de corrupción frente a esos. ¿Alguna duda? Pregunto, casos aquí. Entonces, como les había comentado, una asesor. No tengo presencias. ¿Ya? Ustedes están para dos. ¿Ya? Y nos vemos la próxima semana. Ya les dije lo que habíamos contado. Semana 15, la última actividad. Semana 16, que habrá las temas para la exposición de ensayo. Semana 17, exposición de ensayo y se llama. Muy bien, nos vemos la próxima semana.